No se puede conocer bien a fondo la cultura egipcia sin familiarizarse con su legado mitológico. Realmente la religión egipcia, su mitología es muy extensa, muy interesante, pero de todos modos, a primera vista, sí podemos decir ahí, pierde ante la mitología griega, porque como se sabe, mientras los nombres de los dioses griegos ya lo conocemos prácticamente todos, ellos están con nosotros, no se han ido lejos, pero los dioses egipcios siempre han sido para nosotros como un tanto lejanos, un tanto exóticos, tal vez porque en comparación con los alegres, risueños, divertidos, impredecibles y muy humanos habitantes del Olimpo, el panteón egipcio parece estar poblado por unos seres más bien fríos, carentes de toda clase de emociones y también bastante abstractos, porque más que unos seres vivos, los dioses egipcios parecen más bien unos conceptos, unas ideas, es decir, cada uno se ocupa de su campo de acción, tiene su oficio, sus deberes y obligaciones, y como que con eso todo se termina. Realmente los egipcios no han podido crear, salvo algunas excepciones, unas leyendas sobre sus dioses que fueran tan apasionantes como la mitología griega, pero todo esto parece solo a primera vista. En realidad, para conocer mejor a los dioses egipcios, hay que ir más al fondo de sus orígenes, conocer su creación, y cabe señalar que posteriormente, cuando en Egipto surgen las primeras colonias griegas y más tarde cuando Egipto se convierte en parte del mundo helenístico, los griegos, como se sabe, aceptaron a los dioses egipcios dentro de su panteón, al menos a algunos, los más famosos, identificándolos con los propios habitantes del Olimpo. Entonces, hoy en nuestra primera charla dedicada a la mitología egipcia, a las creencias religiosas de los habitantes del Valle del Nilo, vamos a hablar sobre el mito de la creación. El mito de la creación egipcio, que es uno de los mitos más famosos y al mismo tiempo más antiguos llegados hasta nuestros días. En general, algunos momentos de la mitología egipcia nos parecerán totalmente extraños, incluso diría yo absurdos, contradictorios, pero esto se debe más que todo al hecho de que Egipto es una civilización muy antigua, que las creencias y los mitos egipcios tienen por lo menos unos 1000 años más que los mitos griegos que todos conocemos, y de ahí una visión del mundo, un cuadro mitológico muy distinto a aquel a que acostumbramos a ver. ¿Cómo era el mundo en sus orígenes desde el punto de vista de los egipcios? Recordamos que los griegos creían en caos, una especie de materia prima que no puede ser creada y no puede ser destruida por nadie, pero ¿en qué estado se encontraba el caos? ¿En sólido, líquido, gaseoso? Esto podemos tan solo imaginar. Solo sabemos que estaba compuesto por los átomos y como que después se divide en el cielo y en la tierra. Los egipcios aquí fueron un tanto más concretos. Para ellos, el principio, el inicio de todos, era Nun, o el océano primordial. Océano sin principio y fin, formado por un espacio acuático que cubría el mundo entero. Y, como decían los egipcios, no había en aquel entonces ni formas, ni colores, ni sentimientos, ni vida, ni muerte.
todo estaba formado por este océano primordial. Tenemos aquí cierto grado de racionalismo, pues como se dice, al parecer la vida sobre la tierra había surgido en el agua y los egipcios tenían una visión parecida. Aquel océano primordial, como lo llamaban los egipcios, Nun, al principio no tenía forma. ¿Cómo representaban los egipcios aquella divinidad más antigua? Al principio, como podemos ver, era un hombre con el cuerpo compuesto por las minúsculas olas de agua y color de la piel azul. No se explica cuándo precisamente aquel océano primordial se personalizó. Y posteriormente también ahí se produjo una división en lo masculino y lo femenino, mientras la parte masculina, como ya hemos dicho, se llamaba Nun, su análogo femenino era Nunet o Naunet, una diosa la más antigua entre todas, que puede considerarse como la personificación de la fertilidad femenina del agua. Juntos se formaban la primera pareja divina. Como podemos ver, he aquí una de las representaciones de Nun y Naunet como hombre y mujer con piel azul, o en ocasiones los dos también se identificaban con las criaturas acuáticas, porque como se sabe, a orillas del Nilo habían y ranas y serpientes y aves acuáticas y toda una variedad de insectos. Y aquí precisamente en esta pintura podemos ver a ella, a Naunet, con la cabeza de una serpiente acuática. Como se sabe, la serpiente, por un lado, podía significar el peligro, la muerte, pero por el otro, la serpiente en muchas culturas se identificaba también con la fertilidad. Y él, en este caso, Nun, tiene la cabeza de rana, otra criatura que abundaban a orillas del Nilo. Y esta pareja divina había creado, uniéndose en una unión sagrada, la primera criatura más perfecta, más bella en el mundo, que desde el punto de vista de los egipcios era la flor de loto. Sí, aquel loto azul del Nilo que se consideraba lo más perfecto desde los cánones de belleza egipcia. Y posteriormente los pétalos de esta preciosa flor se abrieron y de ahí nació un niño. Un joven dios, una especie de niño divino, cuyo nombre era Nefertum, el de la flor de loto, la belleza de la flor de loto, llamado también el señor del perfume. Él casi siempre era representado como un hombre joven con una flor de loto en la cabeza o olfateando esta flor. Y se cree que con Nefertum, precisamente con aquel dios tan bello, al mundo llegó también por primera vez la forma, los olores, los colores, los sabores, es decir, todo lo que forma parte de la vida. Cabe señalar que posteriormente Nefertum, el dueño de la flor de loto, expandió esta hermosa flor a orillas del Nilo, y donde se abría aquella flor también brotaban nuevas formas de la vida. Como podemos ver, Nefertum trajo al mundo el concepto de la belleza, las formas, los aromas y todo lo que está relacionado con la vida como tal. Cabe señalar que los análogos con la mitología griega aquí son bastante notorios. Como yo ya había dicho, a los griegos les gustaba identificar a los dioses del Valle del Nilo con sus propias divinidades,
y mientras Nun y Naunet se identificaban con Océano y Tetis, aquella pareja más antigua de los titanes, relacionados siempre con el hábitat líquido. A Nefertum, algunos griegos lo identificaban ni más ni menos que con Prometeo. Prometeo, quien, como se sabe, creó al ser humano. Así, Nefertum creó la vida en sus formas concretas. También otro hijo nacido de las aguas de Nun y Naunet era Atum. Atum o sol del atardecer. Posteriormente de este dios nacerían, provendrían otras dos divinidades que en realidad estarían unidos entre sí. Ra, el sol del amanecer, y Amón, el sol del mediodía. Amón, Ra, Atum es como una especie de trinidad egipcia, si podemos llamarlo así, dios que posteriormente se convertiría en el padre de los demás dioses y en el Señor del cielo. Dios que, como se sabe, era uno de los más venerados en el antiguo Egipto. Para los griegos, aunque como podemos ver aquí la genealogía estaría un poco inversa, Amón era Zeus, sin lugar a dudas. Se cree que donde Amón nació por primera vez surgiendo de las aguas primordiales, bajo su forma más antigua, Atum, surgió un montículo de tierra firme, primer fragmento de tierra firme en el mundo. Cabe señalar que los egipcios y también sus vecinos, los nubios, que adoraban la gran cantidad de dioses semejantes, por ejemplo, Amón en su variante nubia era Amani, el dios también del sol, protector de la dinastía reinante. Los nubios afirmaban que este dios nació por primera vez en una colina cerca de la capital, antigua capital nubia, Napata, conocida hoy día como Jebel Barkal. Aquí precisamente podemos ver restos de un antiguo templo en honor a Amón o Amani, como lo llamaban los nubios. Hoy, como se sabe, está bajo la protección especial de la UNESCO como el patrimonio de la humanidad. Así que se creía que la tierra firme como tal surgió precisamente en este sitio, donde Atum, dios del sol de la tarde, por primera vez emerge de las aguas primordiales. Algo curioso, como podemos ver, Nun tenía su pareja Naunet. En cambio, Atum estaba solo. ¿Cómo iba a actuar para procrear a los demás dioses y seguir con la creación? Cabe señalar que aquí hay varias versiones y la más antigua hace recordar lo que en la ciencia se llama partogénesis, es decir, la multiplicación asexual, que como que al surgir por primera vez sobre la tierra recién creada, recién formada, Atum se dio cuenta que estaba solo y para esto sacrificó uno de sus brazos para crear a su consorte. Así de su consorte surgió la diosa Yuset o Yusaset, literalmente la más grande de los que vienen. Y al crearlo de esta misma manera, él la convierte en su consorte. Yusaset era una divinidad muy antigua cuyo culto posteriormente se difundió en los cultos a otras diosas femeninas que en Egipto serían muy abundantes, pero inicialmente Yusaset se consideraba la diosa de la vida y ella como que había surgido
de un lugar donde al caer el brazo de Atún brotó una acacia que resultó ser la primera planta en la tierra firme. La primera planta acuática, como ya hemos visto, había sido el loto azul, la cuna de dios Neferto. En cambio, la primera acacia creció cerca de la ciudad de Yunu, una de las ciudades egipcias más antiguas, más conocida posteriormente con el nombre griego de Heliópolis, y como que ahí surgió la esposa de Atún. Esta diosa Yusaset era considerada como la dadora de la vida y se consideraba que para recibir su bendición uno debería rendir culto, hacer una libación o alguna ofrenda a la acacia de la ciudad de Yunu. Aquí precisamente en esta imagen podemos ver cómo la diosa, al surgir entre las ramas de la acacia, da la bendición a un fiel. Pero posteriormente cabe señalar que Yusaset se desaparece de la mitología. ¿Por qué? Eso podemos tan solo imaginar, tal vez porque con el paso del tiempo los árboles se convirtieron en el objeto de adoración en nombre de otras diosas, como por ejemplo Isis, Hathor, entre otras, y por lo tanto, mientras según la versión más antigua, Yusaset se considera la madre de los dos hijos de Atún, otra versión más reciente dice que el mismo Atún se había cortado no una, sino las dos manos, y de ellos nacieron Shu, el dios del aire, el que flota en el cielo, y su hermana Tefnut, o humedad, la diosa con la cabeza de leona. Hay muchas versiones acerca del nacimiento de esta pareja, Shu y Tefnut. Una dice que aparecieron de forma natural, paridos por la diosa Yusaset. Según otra versión, nacieron de los dos brazos de su padre, Atún, sin ninguna participación femenina. O también existe una tercera versión, tal vez la más extraña, según la cual Atún simplemente sudó con Shu y orinó a Tefnut. Bueno, como podemos ver, a pesar de todas estas versiones tan extrañas acerca de su nacimiento, Shu y Tefnut tenían una iconografía muy parecida que no ha cambiado mucho con el tiempo. Él representado como un hombre que lleva plumas en la cabeza, pluma símbolo de la ligereza del aire, y ella como una mujer con la cabeza de leona. Por eso en la iconografía a veces resulta un tanto difícil distinguirla de la otra diosa leona, Sekhmet, un tanto más tardía. A veces incluso las identificaban, las fundían en una sola divinidad. Así que, como podemos ver, surgió la tercera pareja divina después de Nun y Naunet, los abuelos, después de Atún y Yusaset, los padres. Ahora llega el turno de actuar a los nietos, Shu, el aire, y Tefnut, la humedad. Como era de esperar, estos dos también se unieron en matrimonio y procrearon otra pareja divina. La primera en nacer fue una hija llamada Nut. Nut, la grande, la inmensa, la diosa celestial, con frecuencia representada como una mujer flotando en el aire, o a veces simplemente como la bóveda celestial. Una mujer con cuerpo de color azul oscuro y cubierto de estrellas.
Segundo en nacer fue un hijo varón llamado Heb. Heb, literalmente tierra, a veces representado como hombre con color de la piel un tanto verdosa y con un ganso en la cabeza, porque ganso es el símbolo jeroglífico que representa el nombre de Heb. Una inversión bastante extraña de papeles en la mitología egipcia, porque casi siempre en la mayoría de las mitologías del mundo, el cielo es el padre, la tierra es la madre. El cielo, un elemento masculino, la tierra, un elemento femenino. ¿Por qué hubo esta inversión de papeles en la mitología egipcia? Aquí hay muchas explicaciones. La versión más común dice que por lo general la tierra simboliza el útero femenino, el vientre femenino, y el cielo, cuando llueve, aquel líquido que se derrama para fecundarlo. Por eso existían Urano y Gea, Pachacamac y Pachamama, es decir, siempre el elemento masculino regaba el elemento femenino. En la mitología china, si recordamos, el principio masculino, yang, también es el concepto celestial, en cambio yin, la femenina, es lo material, lo de la tierra. En Egipto era al revés. Esta pareja también se unió en matrimonio, aunque lo hicieron de forma secreta. Por alguna razón, Shu, el padre de los dos, no quería verlos unidos. Podemos tan solo imaginar por qué él se oponía a aquel matrimonio, porque hasta el momento todos los dioses se casaban por parejas. En Egipto podemos decir que la mujer, como lo veremos más tarde, tradicionalmente jugaba el papel dominante, y esto pasó con Nut. Tal vez Nut, la diosa del cielo, pudo ocupar esta función y estar en el cielo confinando a su hermano a la tierra por una simple razón. En Egipto prácticamente no llueve. La fertilidad de la tierra no depende del líquido derramado desde lo alto, sino de las crecidas del Nilo. Y el Nilo, un río que corre por la tierra, es un elemento terrenal. Tal vez precisamente por eso en la mitología egipcia hubo esta inversión de roles. La mujer está en el cielo, el hombre está en la tierra. Madre cielo y padre tierra. Algo muy distinto. Y también Nut, siendo la hermana mayor, simplemente un día le ordenó a su hermano que yo soy Nut, soy la mayor, soy tu hermana, debes obedecerme. Y por eso te ordeno que te tiendas bajo mi cuerpo. Y así tuvo lugar aquella copulación divina entre el cielo y la tierra. Curioso que, por ejemplo, en la mayoría de los pueblos del mundo, la posición tradicional para engendrar hijos se considera hombre encima, mujer abajo, porque se considera así se unieron por primera vez el Padre Cielo y la Madre Tierra. En Egipto, por el contrario, se consideraba que la mujer debe permanecer encima del varón, porque ella en la unión carnal es Nut, el cielo, y el Heb, la tierra. La tierra y el cielo no pueden cambiar de postura. Pasó así mucho tiempo mientras los amantes, la cielo en este caso y el tierra, gozaran de su pasión. Tal como decía posteriormente una poesía amorosa del antiguo Egipto: amada mía, quiero gozar contigo, tal como goza el cielo Nut con la tierra Heb. Sí, ellos eran como sinónimos de amores apasionados. Y
Luego, sin embargo, su padre Shu se enteró y se puso furioso. Separó a los amantes, alzando a Nut por encima de su hermano. Así el cielo y la tierra quedaron separados. Pero esto no le bastaba a Shu. Estaba furioso más que todo con su hija y la maldijo, diciendo: no podrás tener hijos en ninguno de los días del año. Pero Nut ya estaba embarazada. Y, como se supo más tarde, no de uno, sino de varios dioses. En este caso, como suele ocurrir también en la vida humana, era la mujer que tenía que llevar todo el peso del castigo. Entonces Nut, llorando porque quedó condenada prácticamente a cargar un embarazo eterno, se quejó a Tot. Tot, el más ingenioso de los dioses. Cabe señalar que mientras Heb y Nut para los griegos posteriormente se identificarían con Cronos y Rea, aquella pareja de titanes que, como se sabe, habrían sido los procreadores de los olímpicos. Tot, una divinidad muy curiosa, Dios considerado el que inventó los números, el calendario, los ciclos de luna y también la escritura, por lo tanto era considerado Dios patrón de los escribas. Para los griegos se identificaba con Hermes. Hermes porque era el más creativo, el más astuto y también el más embustero entre los dioses. Pero también tenía buen corazón, le dolía mucho ver llorando a la pobre Nut. Entonces él le ofreció lo siguiente. Llamó a un partido de Senet, aquel juego muy parecido al ajedrez, un juego de mesa muy popular en Antiguo Egipto, al dios Honsu. Honsu, quien era dios de la luna y de los ciclos lunares. Cabe señalar que aquí también vemos cierta incoincidencia con otras mitologías del mundo, porque en la mayoría de los mitos la luna es un elemento femenino. Si recordamos, por ejemplo, la mitología griega, con la que vamos a hacer tantos paralelos, ahí la luna o Selena es una diosa de sexo femenino. En cambio, Honsu es un dios varón y, por lo tanto, también, como se sabe, muy apasionado, lo crean los egipcios, a los juegos del azar. Así que, como podemos ver, los dioses egipcios también podían ser sometidos a las pasiones humanas, como en este caso, Tot prácticamente incita en el joven Honsu una pasión por los juegos de azar. Juegan estos 5 partidos y como Tot era famoso embaucador, él había ganado todos. Y cada vez que jugaban, Honsu apostaba un poco de su luz lunar. Y así perdió tanta luz que se podía formar de esto unos 5 días nuevos. Así los egipcios explicaban el surgimiento de los así llamados días epagómenes, que se unían al calendario egipcio, y durante cada uno de estos 5 días Nut pudo dar a luz, porque como Shu le había dicho que no podrás tener hijos en ninguno de los días del año, ahora el año había cambiado, se le añadieron 5 días más. Durante estos 5 días, Nut alumbró uno tras otro a sus 5 hijos, la nueva generación de dioses que los griegos ya iban identificando con sus propios olímpicos. Primero en nacer fue Horus el Viejo. Por favor, no confundirlo con Horus el Joven, el famoso hijo de Isis y Osiris. Horus el Viejo o Her-Ur
era representado con frecuencia como una esfinge, es decir, cuerpo de león, con la cabeza y alas de halcón. Su nombre puede ser traducido como el Hijo de la Verdad. Él se consideraba también el defensor de Maat, la justicia divina, y se cree que él respondía precisamente junto con la diosa Maat por el orden y la armonía celestial, pero a diferencia de su tocayo Horus el joven, no ha tenido una mitología tan rica en leyendas. Es, como podemos ver, más bien el guardián del mundo y no el participante de las aventuras. Pero sin embargo, se convirtió en uno de los dioses más famosos de Egipto gracias al grandioso proyecto del faraón Khafra o Kefren, quien consideraba a Horus el Viejo su dios patrón celestial, y que se considera que aquella gran roca cerca de Giza, al norte de Egipto, tenía desde los tiempos inmemorables la forma de león, y se creía que ahí tal vez Horus había descendido al mundo, y fue el faraón Kefren o Khafra quien simplemente le dio a esta roca su propia cara. Así, el dios león con la cabeza de halcón se convirtió en el león con la cabeza del faraón, famosa esfinge. Y se consideraba también que este dios preservaba el universo, que sus dos ojos eran la luna y el sol, y mientras la luna y el sol aparecen en el cielo en su tiempo debido, Armagis, como llamaban a este dios los griegos posteriormente, llámanlo Horus el Viejo, Her-Ur o Armagis, estaba preservando la orden universal. El siguiente en nacer fue Osiris, dios con la mitología tal vez más rica que cualquier otro del panteón egipcio. Dicen que ya al nacer tenía la cara y el color de la piel verde por la vegetación, el color de la vida. Después lo siguió su hermano Set, que desde el nacimiento dicen que era muy malvado porque no quiso nacer de forma natural, sino salió rompiéndole el costado a su madre Nut. Ella se asustó, sufrió mucho y dicen que en un arranque del dolor lo maldijo. Así como sabemos, Set de ahora en adelante siempre sería el malo de todas las historias. Luego, después de Set, Nut esperaba con horror qué va a pasar luego, pero esta vez, por suerte, todo salió bien y Isis, su primera hija mujer, vino a este mundo suavemente, dicen que sin causar ni el más mínimo dolor ni sufrimiento a su madre, y desde pequeña sobresalía por su gran belleza. Y en el último, el quinto día, nace la última hija, Neftis, la hermana y doble de Isis. Así podemos decir, termina la creación, y todas las historias posteriores serían alrededor de estos nuevos dioses, estos análogos de los olímpicos, que a su vez procrearían nuevas y nuevas generaciones divinas.